Muy buenos días, queridos alumnos. Soy mi Jessie. El día de hoy tenemos el área de comunicación, por consiguiente el curso de redacción, ¿ok? Que es parte también de la comunicación. Aquí vamos a aprender a cómo debemos analizar un texto y cómo también poder crear un texto, ¿ok? Vamos a hablar de un tema muy gracioso, divertido, que también nos causa miedo. Cuando lo vemos, cuando escuchamos, nos causa miedo, pánico a algunos, pero la mayoría que son ya de su edad, pues son pocos que tienen miedo, al contrario, les encanta esas historias, ¿no? Ir al cine, ver una película de terror, pues sí les gusta. Entonces de eso trata nuestro tema de hoy, de un cuento de terror, ¿ok? ¿En qué consiste? ¿Qué cosa es un cuento de terror? ¿Será como los demás cuentos o en qué se diferencia de los demás cuentos? ¿Ok? A ver, vamos a empezar. Nos dice que un cuento de terror es una narración literaria popular, generalmente breve. Quiere decir, es corto el cuento de terror, como todos los cuentos. ¿Ok? No va a ser una novela, sino solo un cuento. Nos dice que busca provocar sensaciones de miedo y angustia en el lector. Si no produce eso, pues no va a ser cuento. A través de la recreación de situaciones sobrenaturales o fantásticas. Este tipo de cuentos tiene temáticas como la muerte, las enfermedades, los crímenes, las bestias o los entes sobrenaturales como brujas, zombies, espíritus, entre otros. Entonces, en un cuento de terror no debe de faltar estos personajes, ¿no es cierto? Siempre tienen que haber. Ahora nos dice características. Número 1. Por lo general, su temática, que decía el tema a tratar, siempre va a girar en torno a la muerte, en torno al mal, la locura, el mundo de ultratumba, entre otros. Número 2 nos dice cuenta con la presencia de un elemento transgresor, que puede ser un personaje o un evento determinado, que rompe con la armonía de los protagonistas. ¿Qué quiere decir? Que el cuento no inicia de golpe, no se da las escenas de miedo, de pánico, no. Primero empieza una escena calmada y posteriormente ya aparece un suceso, algo que va a interrumpir esa tranquilidad, ¿no es cierto? Seguimos, número 3 nos dice, las acciones llevan a que el protagonista sea consciente de su vulnerabilidad y moralidad. ¿Ok? Ahí es donde el protagonista siente que puede morir, siente miedo, ¿no es cierto? Número 4, la estructura textual. Al igual que cualquier cuento, un cuento de terror debe tener esas tres partes, que es inicio, nudo y desenlace, que ya muy bien lo conocemos, ¿no es cierto? ¿Qué cosa va en el inicio, qué cosa va en el nudo y qué cosa va en el desenlace? También nos dice que puede alterarse, pues algunos cuentos de terror finalizan en el clímax o el momento de mayor tensión. O sea, no necesariamente se rigen a ese orden. Tal vez en algunos cuentos, pues el final se queda casi en el nudo, nada más. ¿Ya? A ver, ahora continuamos con la estructura textual. ¿Cómo es la estructura textual de un cuento de terror? ¿Qué cosa debe poseer ese cuento? Pues número 1 debe tener un narrador. ¿Okay? Y mayormente el narrador pues está en primera persona. Él es el que narra casi todo el testimonio, todos los sucesos de los personajes. ¿Okay? Ese es el segundo elemento, los personajes. El terror suele ser causado por un personaje antagonista. Este puede ser de naturaleza conocida o desconocida. ¿A qué se refiere por naturaleza conocida? A ver, ¿quién me lo dice? Naturaleza conocida pues se refiere a seres reales que sí existen, ¿ok? Y naturaleza desconocida pues son seres que son supersticiones, digamos como los fantasmas, ¿no? Algunos dicen que los han visto, otros que no, entonces no es tan creíble. Entonces, esa es la diferencia entre ambos personajes, ¿ok?
Ahora también nos dice el espacio. Por lo general se elige el escenario buscando generar una atmósfera siniestra, ahí oscura, ¿no es cierto? Que nos inspire miedo, porque no van a filmar o escribir un cuento de terror en un lugar pacífico, ¿no es cierto? Donde está la primavera, no, pues tiene que ser un lugar que produzca miedo, y mayormente lo que hacen es en los cementerios, ¿no es cierto? O en sitios desolados. Eso es lo que mayormente ponen como el espacio. Seguimos con el tiempo. Nos dice que la mayoría de veces se elige el tiempo actual para contar la historia, pues así será más fácil al lector identificarse con lo narrado y sentir miedo, ¿cierto? Si lo ponen en tiempo real, en tiempo actual. Ahora nos vamos a la clasificación de los cuentos de terror. Los cuentos de terror pues se clasifican en 3. Número 1, algórico moral. Nos dice que en esta clase de cuento pues siempre nos va a producir una enseñanza. Así sea de terror, siempre transmite una enseñanza o una conclusión moral. ¿Ok? El metafísico psicológico. El relato presenta contenido psicológico o emocional. Frecuentemente el protagonista cuestiona la bondad y la maldad, lo que le genera confusión y angustia. O sea, se presenta una confusión, un dilema, ¿ya?, del protagonista, ¿no es cierto? Muchas veces, a veces opta por lo malo o tal vez por lo bueno, ¿ya? Eso es en cuanto al metafísico psicológico. Y por último, la clase de cuentos fantásticos. La historia, dice, ignora a las leyes elementales del universo, lo que conlleva la aparición de seres o fenómenos inexplicables. Ahí es donde aparecen más, pues, ¿no?, los zombies, ¿qué más? Los fantasmas, ¿ya? Y hacen que este cuento sea terrorífico. ¿Okay? Aquí tenemos algunos ejemplos, algunos modelos de cuentos de terror. Como también nosotros somos capaces de crear cuentos de terror, ¿no es cierto? Porque los cuentos son lecturas o narraciones cortas, no son extensas, como les vuelvo a repetir, como las novelas. Las novelas sí son extensas. ¿Ok, chicos? Y por último nos vamos con la actividad. ¿Qué es lo que vamos a hacer de este tema? Van a elaborar un mapa semántico del tema que les hablé hoy, ¿ok? Que es de un cuento de terror. Lo van a elaborar bien bonito, empleando sus colores o plumones, ¿ok? Para que sea un mapa vistoso. Como también para la siguiente ya vamos a elaborar nuestro cuento de terror, ¿ok, chicos? Un cuento hechos por ustedes mismos. Así que teniendo ya en cuenta todas estas cosas, pues la siguiente clase, las pautas. ¿Ok? Eso sería todo, chicos. Bye, bye.